Enero de 1942. Un centro de donación de sangre en Brooklyn, Nueva York. El lugar olía a antiséptico y metal frío. Afuera, la guerra rugía a través de 2 océanos. Adentro, un hombre negro de mediana edad se remangó la camisa y esperó a que la enfermera preparara la aguja. Ella miró su brazo, luego su portapapeles, y entonces hizo algo que él no esperaba. Marcó su formulario de donación con una sola letra. C, por colored, de color. Su sangre sería recolectada. Sería almacenada. Podría incluso salvar una vida. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, sería dada a un soldado blanco. Ni en el campo de batalla. Ni en un hospital de campaña. Ni siquiera si ese soldado se estaba desangrando y su sangre era la única compatible disponible. Esto no estaba ocurriendo en el sur de Jim Crow. Esto era Nueva York. Y no era una política aislada de algún hospital. Era un procedimiento oficial de la Cruz Roja, aprobado por el Ejército de los Estados Unidos, aplicado de costa a costa. El plasma sanguíneo, una de las innovaciones médicas más cruciales de la guerra, estaba siendo segregado por raza. El mismo recurso que podía salvar miles de vidas estaba siendo dividido, etiquetado y separado, basándose únicamente en el color de la piel del donante. Pero aquí está la ironía más cruel. El hombre que fue pionero en las técnicas que hicieron posible el almacenamiento masivo de sangre, el científico cuya investigación salvó innumerables vidas en campos de batalla desde el norte de África hasta el Pacífico, era un médico negro llamado Dr. Charles Drew. Y su propia sangre, bajo las reglas que él ayudó a la Cruz Roja a implementar, habría sido marcada con esa misma letra, C. Esta es la historia de cómo Estados Unidos luchó una guerra por la libertad en el extranjero, mientras aplicaba una de las políticas más absurdas, anticientíficas y moralmente indefendibles en casa. Es la historia de una nación que necesitaba cada gota de sangre que pudiera obtener para ganar la guerra, pero se negó a tratar esa sangre por igual. Y es la historia de los hombres y mujeres que desafiaron ese sistema, no con violencia ni rebelión, sino con ciencia, persistencia y una creencia inquebrantable en que la verdad eventualmente triunfaría. Así es como la Cruz Roja segregó la sangre durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se necesitó una guerra, un escándalo y el coraje silencioso de innumerables donantes para finalmente ponerle fin? Charles Richard Drew no estaba destinado a cambiar la medicina. Nació en 1904 en Washington, D.C., en una familia trabajadora en una ciudad segregada. Su padre era instalador de alfombras. Su madre lavaba ropa. Las probabilidades estaban en su contra desde el principio. Pero Drew era brillante, determinado y obstinado de la mejor manera posible. Destacó en la escuela, obtuvo una beca para el Amherst College y luego fue a la Escuela de Medicina en la Universidad McGill en Montreal, donde se graduó segundo de su clase. A mediados de los años 30, Drew era una estrella en ascenso en el campo médico, especializándose en cirugía e investigación de sangre. Se obsesionó con una sola pregunta: ¿cómo almacenar sangre el tiempo suficiente para salvar vidas en una emergencia? En ese momento las transfusiones de sangre eran peligrosas e impredecibles. La sangre tenía que usarse casi inmediatamente después de la donación. No había forma de almacenarla por más de unos pocos días. Los soldados heridos en el campo de batalla a menudo se desangraban antes de que la sangre compatible pudiera llegar a ellos. Los hospitales luchaban por mantener suficiente suministro. El problema no era solo médico, era logístico, existencial. El gran avance de Drew llegó a finales de los años 30. Descubrió que al separar el plasma, el componente líquido de la sangre, de los glóbulos rojos, se podía almacenar por mucho más tiempo. El plasma no necesitaba ser compatible por tipo de sangre. Podía secarse, refrigerarse y reconstituirse cuando fuera necesario. Era portátil, duradero y universal. Cambió las reglas del juego. En 1940 pidieron a Drew que liderara un proyecto llamado Sangre para Gran Bretaña, un esfuerzo masivo para recolectar y enviar plasma a las fuerzas británicas bajo asedio durante el Blitz.
organizó el primer sistema de banco de sangre a gran escala en la historia. Miles de estadounidenses donaron. El sistema de Drew funcionó a la perfección. Se salvaron vidas. El gobierno británico lo elogió. La comunidad médica estadounidense tomó nota. Luego vino Pearl Harbor. De la noche a la mañana, Estados Unidos estaba en guerra. El ejército necesitaba sangre. Mucha. Rápido. Y recurrieron al hombre que ya había demostrado que podía cumplir. Charles Drew. Fue nombrado director del primer banco de sangre de la Cruz Roja Americana. Diseñó la infraestructura. Entrenó al personal. Escribió los protocolos. Todo lo que la Cruz Roja usaría para recolectar, procesar y distribuir sangre provenía de la investigación y el liderazgo de Drew. Pero había un problema. Un problema cruel, burocrático y anticientífico. El ejército no quería que la sangre de donantes negros se mezclara con la de donantes blancos, y a pesar de toda su experiencia, a pesar de todas sus contribuciones, le dijeron a Drew que las donaciones de afroamericanos serían segregadas, etiquetadas, mantenidas separadas. No había ninguna razón médica para ello. Ninguna. El plasma sanguíneo no tiene raza. No tiene etnia. Es un líquido claro, amarillento, que se ve idéntico sin importar de quién provenga. Drew lo sabía mejor que nadie. Literalmente había escrito el libro sobre el tema. Pero la política no se trataba de ciencia, se trataba de política, prejuicios y el miedo irracional de que, de alguna manera, mezclar sangre difuminaría las líneas raciales que Estados Unidos había pasado siglos reforzando. Drew protestó, silenciosamente al principio, luego más abiertamente. Llamó a la política anticientífica e insultante. Argumentó que costaría vidas, retrasaría el esfuerzo bélico y traicionaría los principios mismos por los que el país decía estar luchando. La Cruz Roja no escuchó. El ejército no cedió. Y en 1942, Charles Drew renunció al programa que él mismo había construido. Pasaría el resto de su carrera enseñando, guiando y abogando por el cambio. Pero nunca dejó de estar perseguido por la certeza de que el sistema que ayudó a crear estaba siendo usado para perpetuar una mentira. Y esa mentira estaba a punto de extenderse por todo el país. A principios de 1942, la maquinaria de guerra funcionaba a toda velocidad. Las fábricas producían tanques, aviones y municiones. Millones de jóvenes eran reclutados, entrenados y enviados al extranjero. Y la Cruz Roja recibió una de las operaciones de cadena de suministro más críticas de la guerra: recolectar suficiente sangre para mantenerlos con vida. Se abrieron centros de donación de sangre en ciudades y pueblos pequeños por todo Estados Unidos. Se colocaron carteles en paredes, escuelas e iglesias: «Dona sangre, salva una vida». Era un deber patriótico, una forma de que los civiles contribuyeran al esfuerzo bélico sin tomar un rifle. Y la gente respondió. Se alinearon por miles, pero detrás de escena se estaba desarrollando una pesadilla burocrática. El ejército estadounidense, bajo presión de políticos sureños y oficiales médicos segregacionistas, emitió una directiva. La sangre de donantes negros debía mantenerse separada de la donada por estadounidenses blancos. La Cruz Roja cumplió sin dudar. No tenían opción. El ejército controlaba la distribución. Si la Cruz Roja no seguía las reglas, la sangre no sería aceptada. Y si la sangre no era aceptada, los soldados morirían. Así que crearon un sistema de 2 niveles. Los donantes blancos recibían un tipo de etiqueta. Los donantes negros recibían otra. La letra C por colored, o a veces N por negro, se estampaba en viales, bolsas y documentos. El procesamiento era separado. El almacenamiento era separado. La distribución era separada. En el campo de batalla los médicos recibían instrucciones explícitas. Los soldados blancos recibían plasma de donantes blancos. Los soldados negros recibían plasma de donantes negros. Si un soldado negro estaba herido y solo había plasma blanco disponible, podría serle negado el tratamiento.
Si un soldado blanco necesitaba sangre y solo había plasma negro a mano, se quedaría sin usar mientras él se desangraba. Era una locura. Era indefendible. Y era la política oficial. La Cruz Roja intentó justificarlo con un lenguaje vago sobre respetar los deseos de los donantes y mantener la confianza del público. Pero eso era una cortina de humo. La verdad era más simple y más fea. Los líderes militares de Estados Unidos creían, o al menos fingían creer, que mezclar sangre de alguna manera contaminaría a los soldados blancos. Parte de la retórica era explícita. Un memorando militar argumentaba que permitir transfusiones interraciales socavaría la moral entre las tropas blancas. Otro sugería que la integración de los suministros de sangre podría llevar a una integración racial más amplia, lo que se veía como una amenaza al orden social. En el sur, la política fue adoptada abiertamente. En el norte fue recibida con un malestar silencioso, pero con poca resistencia. La Cruz Roja, una organización construida sobre el ideal de ayuda humanitaria universal, se convirtió en un ejecutor de la segregación, y las consecuencias fueron inmediatas. Los donantes negros, ansiosos por apoyar el esfuerzo bélico, acudían en gran número, pero muchos fueron rechazados o se les dijo que sus donaciones solo irían a soldados negros. Algunos centros de donación en el sur se negaron a aceptar donantes negros en absoluto. Mientras tanto, las tasas de donación de blancos eran insuficientes en ciertas áreas. Había escasez crítica. Soldados morían no porque no hubiera suficiente sangre, sino porque la sangre que existía no podía usarse debido a una etiqueta, una letra, una mentira. Los oficiales médicos en el terreno comenzaron a notarlo. Algunos ignoraron la política en silencio. Reetiquetaban viales, mezclaban suministros cuando nadie miraba. Salvaban vidas y rompían las reglas, y no hablaban de ello. Pero la mayoría seguía las órdenes. Porque en la guerra, las órdenes lo son todo. Incluso cuando no tienen sentido. Incluso cuando matan a personas. A mediados de 1942, la segregación de la sangre se había convertido en una de las contradicciones más extrañas de la guerra. Estados Unidos estaba luchando contra el fascismo en el extranjero, una ideología racista que afirmaba que algunas razas eran superiores a otras y en casa estaba aplicando una política arraigada en la misma creencia. La ironía no pasó desapercibida para todos. Los periódicos negros comenzaron a informar sobre la política. Las organizaciones de derechos civiles empezaron a alzar la voz y lentamente la presión comenzó a crecer. Pero el cambio no llegaría fácilmente. Tomaría años y requeriría más que protestas. Requeriría la determinación silenciosa de personas que se negaban a aceptar la absurdidad de un sistema que trataba la sangre humana como si tuviera un color. Cuando la noticia de que la Cruz Roja estaba segregando sangre se extendió por las comunidades negras, la reacción fue rápida, compleja y profundamente personal. Para muchos, fue una traición. Para otros, fue una indignidad más en una larga lista. Y para algunos, se convirtió en un punto de unión. Los periódicos negros, la voz más poderosa de la comunidad en ese momento, no se contuvieron. El Pittsburgh Courier, el Chicago Defender y el Baltimore Afro-American publicaron editoriales contundentes. Nuestra sangre es lo suficientemente buena para derramarse en suelo extranjero, pero no para salvar la vida de un soldado blanco, decía un titular. La NAACP emitió declaraciones formales condenando la política. Activistas como A. Philip Randolph y Walter White la calificaron de racismo anticientífico y exigieron que la Cruz Roja diera marcha atrás. Argumentaron que la política no solo era moralmente incorrecta, sino estratégicamente estúpida. Reducía el suministro de sangre disponible en un momento en que cada gota importaba. Pero la respuesta de la comunidad negra no fue unánime. Algunos líderes instaron a un boicot. Argumentaban que los ciudadanos negros deberían negarse a donar hasta que la política cambiara. ¿Por qué deberíamos dar nuestra sangre a un país que no la trata por igual?, preguntaban. Otros tomaron la postura opuesta.
Argumentaban que negarse a donar dañaría más a los soldados negros. Si los donantes blancos eran los únicos que daban sangre y los soldados negros solo podían recibir sangre de donantes negros, un boicot dejaría a esos soldados sin suministro alguno. Era una trampa moral, y ambos lados sentían su peso. Al final, la mayoría de los afroamericanos eligieron donar de todos modos, no porque estuvieran de acuerdo con la política, no porque pensaran que era justa, sino porque creían en algo más grande que la Cruz Roja. Creían en sus hijos, hermanos y padres luchando en el extranjero. Creían en la supervivencia y creían que eventualmente la verdad prevalecería. Los centros de donación en vecindarios negros vieron una asistencia constante, a veces abrumadora. Las iglesias organizaron campañas. Las sororidades y organizaciones fraternales lo convirtieron en una misión. En un momento en que los ciudadanos negros eran excluidos sistemáticamente de tantas facetas de la vida estadounidense, donar sangre se convirtió en un acto silencioso de desafío. Decía, estamos aquí, somos iguales, y nuestras contribuciones importan, ya sea que lo reconozcan o no. Una mujer, maestra de escuela en Harlem, donaba cada 8 semanas como un reloj. Cuando le preguntaron por qué seguía volviendo a pesar de la política de segregación, dijo simplemente, «Porque el hijo de alguien la necesita. No me importa qué letra pongan en la bolsa». Ese sentimiento resonó por todo el país. Dona, resiste, lucha a tu manera. Pero no les des una excusa para decir que no aparecimos. Aún así, la ira seguía latente. Llegaban cartas a la sede de la Cruz Roja. Algunas eran educadas, otras furiosas. Unas pocas eran desgarradoras. Una carta escrita por un padre cuyo hijo había muerto en el Pacífico preguntaba: ¿la sangre de mi chico también habría sido etiquetada? ¿Le habrían negado una transfusión por quién era? La Cruz Roja no ofreció respuestas reales. Públicamente mantenían que la política estaba fuera de sus manos, dictada por la necesidad militar. En privado, algunos oficiales admitían que la encontraban desagradable, pero se sentían impotentes para cambiarla. Mientras tanto, en las comunidades blancas, el tema apenas se registraba. La mayoría de los estadounidenses blancos no tenían idea de que la política existía. Donar sangre era solo otro deber cívico, envuelto en un lenguaje patriótico y propaganda optimista. La maquinaria fea que operaba detrás de escena permanecía oculta. Pero en las escuelas de medicina, especialmente aquellas con facultades integradas, la política se convirtió en un punto de conflicto. Estudiantes y profesores negros de medicina, muchos de los cuales conocían personalmente a Charles Drew, estaban horrorizados. Algunos escribieron cartas, algunos dieron discursos, unos pocos se negaron a participar en los programas de capacitación de la Cruz Roja en protesta. El propio Dr. Drew continuó alzando la voz, aunque siempre con cuidado. Sabía que ser demasiado ruidoso, demasiado confrontacional, podía costarle su carrera. Pero nunca se retractó de la ciencia. En cada conferencia, cada artículo, cada entrevista, dejó claro: no existe tal cosa como sangre negra o sangre blanca. Solo hay sangre humana. Y las políticas que digan lo contrario son mentiras. Para 1943, la presión estaba creciendo. La política no había cambiado, pero la conversación sí. Más personas hacían preguntas, más periodistas investigaban, y más soldados, negros y blancos, comenzaban a darse cuenta de lo absurdo de lo que estaba sucediendo en nombre de salvar sus vidas. El sistema se estaba resquebrajando, lentamente, pero se estaba resquebrajando. La política pudo haberse creado en Washington, pero sus consecuencias se vivían en lugares como el norte de África, Italia y el Pacífico Sur. Hospitales de campaña polvorientos donde los hombres heridos llegaban en camillas, pálidos por la pérdida de sangre, aferrándose a la vida por segundos. Los médicos trabajaban rápido. No había tiempo para dudar. Un soldado llegaba desangrándose por metralla y tomabas el plasma más cercano, lo conectabas y rezabas para que funcionara. Esa era la realidad de la medicina en el campo de batalla.
Pero la política de segregación añadía una capa absurda de burocracia a decisiones de vida o muerte. Se suponía que los médicos debían verificar las etiquetas, debían hacer coincidir la raza del plasma con la raza del paciente. En el caos de un hospital de campaña bajo fuego de artillería, con docenas de hombres gritando y sangrando, esa regla era una broma cruel. Algunos médicos la ignoraban por completo. Un médico del ejército estacionado en Italia recordó más tarde: «Nunca miré la etiqueta. Si decía plasma, lo usaba. No me importaba si venía de un hombre negro, blanco o marciano. Me importaba si funcionaba». Otros seguían la regla cuando podían, pero la rompían cuando debían. Si el único plasma disponible estaba etiquetado para soldados negros y un soldado blanco estaba muriendo, lo usaban de todos modos. Luego mentían al respecto en los documentos. Pero no todos tenían esa flexibilidad. En algunas unidades, especialmente aquellas con oficiales que aplicaban la política con rigidez, los médicos enfrentaban consecuencias reales por mezclar suministros. Hay casos documentados de médicos reprendidos, incluso degradados, por usar el plasma equivocado en una emergencia. La absurdidad alcanzó su punto máximo en 1943, durante la campaña italiana. Un hospital de campaña cerca de Salerno se quedó sin plasma designado para soldados blancos. Tenían mucho plasma de donantes negros, almacenado sin usar. Pero el oficial a cargo se negó a autorizar su uso. Llamó por radio a la sede para pedir permiso. La solicitud fue denegada. Hombres murieron ese día. No porque no hubiera plasma, sino porque el plasma que tenían llevaba la etiqueta equivocada. Cuando noticias de incidentes como este llegaron a Estados Unidos, la reacción fue inmediata. Los periódicos negros publicaron las historias en primera plana. Las organizaciones de derechos civiles exigieron investigaciones. Incluso algunos periodistas blancos comenzaron a cuestionar la lógica de la política. Mientras tanto, en el Pacífico, donde los combates eran brutales y las líneas de suministro estaban al límite, la segregación de la sangre se volvió aún más difícil de aplicar. Las campañas de salto entre islas significaban que los suministros médicos debían racionarse cuidadosamente, transportarse por barco y avión, a menudo bajo fuego enemigo. No había espacio para ineficiencias. Un sanitario de la Marina estacionado en Guadalcanal escribió más tarde en su diario: «Nos quedamos sin plasma 2 veces. En ambas ocasiones teníamos cajas de él en almacenamiento, marcado para tropas negras. Lo usamos de todos modos. Nadie dijo una palabra». Ese silencio era estratégico. Los oficiales sabían que la política era indefendible, pero también sabían que admitir que no la estaban aplicando los expondría a críticas de ambos lados. Así que se mantuvieron callados, dejaron que los médicos hicieran lo que debían hacer y presentaron informes que mantenían viva la ficción. En casa, la Cruz Roja seguía recolectando sangre segregada. Los donantes seguían haciendo fila. El sistema seguía funcionando, pero en el frente las reglas se doblaban, se rompían y eran descartadas silenciosamente por las mismas personas que se suponía debían proteger. Para 1944 era un secreto a voces entre el personal médico. La segregación de la sangre era una farsa burocrática. Existía en el papel, en memorandos de políticas y directivas oficiales, pero en la práctica, cuando las vidas estaban en juego, no significaba nada. Aún así, la política seguía vigente, porque cambiarla requeriría admitir que había estado equivocada desde el principio. Y en medio de una guerra, nadie quería admitir eso. A finales de 1944, el programa de sangre de la Cruz Roja había recolectado millones de unidades. El sistema funcionaba. Los soldados sobrevivían a heridas que los habrían matado en guerras anteriores. El plasma salvaba vidas en hospitales de campaña desde Francia hasta Filipinas, pero la política de segregación, aunque ignorada silenciosamente por muchos médicos, seguía siendo la doctrina oficial. Entonces llegaron una serie de incidentes que forzaron el tema a salir a la luz. En noviembre de 1944, un barco de transporte que llevaba suministros médicos fue torpedeado frente a la costa de Francia.
Entre la carga perdida había miles de unidades de plasma, todas cuidadosamente etiquetadas y segregadas por raza. Cuando llegaron los suministros de reemplazo, estaban mezclados, sin etiquetas, enviados al frente en cajas sin marcar. Nadie sabía de qué donantes venía qué plasma. Los médicos lo usaron de todos modos, y nadie murió. Nadie enfermó. No hubo complicaciones, ni reacciones misteriosas, ni evidencia alguna de que mezclar sangre tuviera algún efecto. Ese incidente, pequeño y apenas reportado en su momento, se convirtió en un punto de inflexión silencioso. Los oficiales médicos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si el plasma mezclado funcionaba en una emergencia, ¿por qué seguían aplicando la política en absoluto? Al mismo tiempo, la guerra entraba en su fase final. Alemania estaba colapsando. Japón estaba a la defensiva. El fin estaba a la vista. Y a medida que la victoria se volvía más segura, las contradicciones en el frente doméstico se hacían más difíciles de ignorar. Los soldados negros habían luchado con distinción en todos los teatros de la guerra. Los aviadores de Tuskegee se habían probado en los cielos sobre Europa. La 92ª División de Infantería, a pesar de estar mal equipada y socavada por oficiales racistas, había mantenido posiciones críticas en Italia. Marineros negros, médicos negros, ingenieros negros, todos habían contribuido al esfuerzo bélico de maneras que ya no podían ser desestimadas o minimizadas. Y aún así, su sangre seguía siendo etiquetada, segregada y tratada como inferior. La presión venía de múltiples direcciones. Los veteranos negros que regresaban a casa hablaban abiertamente sobre la hipocresía. Las organizaciones de derechos civiles intensificaron sus campañas y, de manera crucial, los profesionales médicos blancos, que habían visto fallar la política en la práctica, comenzaron a romper filas. El doctor Charles Drew, aunque ya no estaba directamente involucrado con la Cruz Roja, seguía dando conferencias y publicando artículos. No atacaba a la Cruz Roja públicamente, pero dejaba clara su postura. La segregación de la sangre no tenía base científica. Nunca la tuvo. Otros doctores prominentes, incluidos algunos que inicialmente habían apoyado la política, comenzaron a admitir discretamente que estaban equivocados. Las revistas médicas publicaban estudios que mostraban que el plasma sanguíneo era universal, que las etiquetas raciales no tenían sentido, que todo el sistema había sido construido sobre pseudociencia y prejuicios. La Cruz Roja, atrapada entre las órdenes militares y las crecientes críticas públicas, intentó jugar a dos bandas. Emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas reconociendo que el plasma era biológicamente idéntico sin importar la raza del donante, mientras insistían en que la política de segregación era una concesión necesaria para mantener la confianza de los donantes. Pero cada vez menos personas creían eso. La confianza de los donantes, resultó, no era el problema. Los afroamericanos habían seguido donando durante toda la guerra, a pesar de la política. Los estadounidenses blancos, en su mayoría, ni siquiera sabían que la política existía. El verdadero problema era el poder. La política existía porque el ejército la quería, y el ejército la quería porque los políticos sureños la exigían. Era segregación por burocracia, impuesta no con linchamientos o carteles de Jim Crow, sino con etiquetas y documentos. A principios de 1945, cuando las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania y se preparaban para el asalto final contra Japón, la segregación de la sangre se había vuelto insostenible. Era ineficiente, indefendible y cada vez más ignorada. Pero seguía siendo la política oficial. Y entonces, en abril de 1945, ocurrió algo que lo cambió todo. El doctor Charles Drew murió. Falleció en un accidente automovilístico en Carolina del Norte, de camino a una conferencia médica. Tenía 45 años. Las circunstancias de su muerte desataron una controversia inmediata. Algunos afirmaron que se le había negado tratamiento en un hospital solo para blancos, que se desangró hasta morir porque la segregación lo mató tan seguramente como el accidente. Esa historia luego se comprobó falsa.
Drew recibió atención médica inmediata de doctores blancos que intentaron desesperadamente salvarlo. Pero el hecho de que el rumor se extendiera tan rápido y fuera creído tan ampliamente reveló algo importante. La gente estaba lista para creer que la segregación podía matar incluso al hombre que había salvado tantas vidas. La muerte de Drew se convirtió en un punto de unión. Los editoriales la llamaron una tragedia. Se realizaron servicios conmemorativos en todo el país y, por primera vez, los periódicos blancos principales comenzaron a escribir sobre la política de segregación de sangre en términos críticos. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Japón se rindió en agosto. Y tras el conflicto, mientras el país comenzaba a reflexionar sobre por qué había luchado y en qué se había convertido, la política de segregación de sangre finalmente empezó a desmoronarse. La guerra había terminado, pero la segregación de sangre no acabó con ella. La política persistió, silenciosa, obstinada, incluso mientras el país comenzaba el lento proceso de volver a tiempos de paz. La Cruz Roja, bajo presión de los grupos de derechos civiles y enfrentando críticas crecientes de su propio personal médico, finalmente emitió un cambio de política en diciembre de 1945. Anunciaron que, aunque las donaciones de sangre seguirían etiquetadas por raza, las etiquetas ya no determinarían su uso. Los médicos y sanitarios eran libres de usar cualquier plasma disponible en emergencias. Fue una medida a medias. Las etiquetas permanecían. La segregación seguía existiendo en el papel, pero en la práctica fue el principio del fin. En los años siguientes, el sistema se desmanteló lentamente. El ejército, en transición a operaciones de paz y enfrentando recortes presupuestarios, decidió que mantener suministros de sangre separados era demasiado costoso y complicado. Las etiquetas se eliminaron silenciosamente. Para 1950, la Cruz Roja puso fin oficialmente a todo etiquetado racial de las donaciones de sangre. No hubo conferencia de prensa, no hubo disculpas, no hubo un reconocimiento formal de que la política había estado equivocada. Simplemente dejó de existir. Para los hombres y mujeres que habían luchado contra ella, la victoria fue agridulce. Charles Drew nunca vivió para verla. Miles de donantes habían soportado la humillación de ver sus contribuciones marcadas y separadas, y un sinfín de soldados, negros y blancos, habían quedado atrapados en un sistema que valoraba el prejuicio por encima de la supervivencia. Pero el cambio había ocurrido, y sentó un precedente. La lucha contra la segregación de sangre se convirtió, en una batalla temprana, en el movimiento más amplio por los derechos civiles. Demostró que las políticas basadas en el racismo podían ser desafiadas, expuestas y eventualmente derrotadas, incluso cuando estaban respaldadas por instituciones poderosas. Los activistas que habían presionado por el cambio no se detuvieron con la sangre. Muchos de ellos continuaron luchando contra la segregación en escuelas, viviendas y espacios públicos. Los mismos argumentos que usaron contra la segregación de sangre, que la raza era un constructo social sin base biológica, que la segregación era ineficiente e inmoral, se convirtieron en centrales para las campañas de derechos civiles de las décadas de 1950 y 60. Los profesionales médicos que habían presenciado la política de primera mano llevaron esas lecciones a sus carreras. Se convirtieron en defensores de la integración en hospitales, escuelas de medicina e instituciones de investigación. Algunos de ellos formaron a la siguiente generación de médicos, asegurándose de que la pseudociencia que había justificado la segregación de sangre nunca se enseñara de nuevo. Y lentamente, la historia de Charles Drew comenzó a contarse más ampliamente. Escuelas fueron nombradas en su honor. Se establecieron becas en su nombre. Su investigación fue reconocida no solo como una innovación en tiempos de guerra, sino como una contribución fundamental a la medicina moderna. Pero incluso cuando la política se desvaneció en la historia, sus efectos persistieron. La confianza en las instituciones médicas, especialmente entre los afroamericanos, había sido dañada. El saber que su sangre había sido etiquetada, segregada y tratada como inferior dejó una cicatriz que no sanaría por generaciones.
Esa desconfianza no era paranoia, era merecida. Y resurgiría una y otra vez en las décadas siguientes, en debates sobre pruebas médicas, distribución de vacunas y acceso a la atención médica. La segregación de sangre durante la Segunda Guerra Mundial no fue solo una anomalía en tiempos de guerra. Fue un síntoma de una enfermedad más profunda, una que el país aún intenta curar. Hoy, donar sangre en Estados Unidos es un acto rutinario, sin complicaciones. Entras a un centro de donación, te remangas, respondes algunas preguntas de salud y donas. Tu sangre es analizada, procesada y almacenada. Va a quien la necesita, sin etiquetas, sin segregación, sin preguntas sobre raza. Es tan común ahora que es fácil olvidar lo duramente peleada que fue esa simplicidad. La segregación de sangre durante la Segunda Guerra Mundial permanece como una de las contradicciones más evidentes en la historia estadounidense. Una nación que luchaba una guerra contra el fascismo, contra la idea de que algunos humanos son superiores a otros, aplicaba en casa una política basada en esa misma creencia. Era anticientífica, era inmoral, y costó vidas. No de manera dramática, que acaparara titulares, sino en fallos silenciosos y burocráticos. Soldados se desangraban mientras el plasma compatible permanecía sin usar. Los médicos se veían obligados a elegir entre seguir órdenes y salvar vidas. Y miles de donantes negros dieron libremente, sabiendo que sus contribuciones serían marcadas como inferiores. La política terminó no por un acto heroico singular o una decisión judicial histórica, sino porque se volvió imposible de sostener. La ciencia no la respaldaba, la logística no la respaldaba, y eventualmente suficientes personas con poder dejaron de fingir que tenía sentido. Pero las lecciones van más allá. La política de segregación de sangre reveló cuán fácilmente las instituciones, incluso aquellas construidas sobre principios de ayuda humanitaria, pueden convertirse en instrumentos de opresión. La Cruz Roja no inventó la segregación, pero la aplicó. Y al hacerlo mostró que la neutralidad frente a la injusticia es solo otra forma de complicidad. El legado del Dr. Charles Drew también es complicado. Ayudó a construir el sistema que se usó para imponer la segregación. Pero también luchó contra ella, habló en su contra y dedicó su carrera a demostrar que la política no tenía base científica. No vivió para ver su fin, pero su trabajo hizo que el desenlace fuera inevitable. Hoy los bancos de sangre operan bajo estrictas guías éticas, las donaciones son anónimas, las pruebas son rigurosas, la distribución se basa en la necesidad, no en la identidad. El sistema no es perfecto. Las disparidades raciales aún existen en el acceso y los resultados de la atención médica, pero la sangre en sí es tratada como lo que siempre fue, un recurso humano universal. Y aún así, la historia proyecta una sombra larga. En los últimos años, los debates sobre quién puede donar sangre, las restricciones basadas en la orientación sexual, el historial de viajes o el estado de salud han resonado con el lenguaje de los años 40. ¿Quién es aceptable? ¿Quién es seguro? ¿Quién decide? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero la historia de la segregación de sangre durante la Segunda Guerra Mundial ofrece una advertencia. Cuando las políticas son impulsadas por el miedo y el prejuicio en lugar de la ciencia y la evidencia, la gente muere. Y el daño no termina con la política. Persiste en la desconfianza, en las oportunidades perdidas, en cicatrices que toman generaciones en sanar. Los hombres y mujeres que lucharon para poner fin a la segregación de sangre no lo hicieron por reconocimiento. La mayoría nunca vio sus nombres en los libros de historia. Donaron de todos modos. Protestaron de todos modos, siguieron apareciendo, dando, presionando por un mundo donde el valor de una persona no estuviera determinado por el color de su piel o la etiqueta en una bolsa de sangre. Esa persistencia, esa negativa silenciosa a aceptar lo inaceptable, es lo que finalmente rompió el sistema. No en un solo momento, no con una victoria espectacular, sino lenta, constante e innegablemente. Enero de 1942, un centro de donación de sangre en Brooklyn,
Un hombre se remanga. La enfermera marca su formulario con una letra. Décadas después, esa letra se ha ido. La política que la creó se ha ido. Pero la historia permanece. La segregación de sangre durante la Segunda Guerra Mundial no fue una nota a pie de página. Fue una prueba. Una prueba de si la ciencia podía triunfar sobre el prejuicio, si las instituciones podían reformarse desde dentro, si la gente común, enfrentada a un sistema injusto, podía forzarlo a cambiar. La prueba tomó años, costó vidas, dejó cicatrices que aún no han sanado por completo, pero al final la respuesta fue sí. El cambio era posible. No fácil, no rápido, pero posible. Charles Drew nunca vio ese cambio, pero su trabajo lo hizo inevitable. Los donantes que seguían apareciendo a pesar de las etiquetas lo hicieron inevitable. Los médicos que rompieron las reglas para salvar vidas lo hicieron inevitable. Y los activistas que se negaron a permanecer en silencio lo hicieron inevitable. Hoy la sangre fluye por los hospitales sin importar la raza. Salva vidas sin etiquetas. Y en algún lugar, en ese milagro silencioso y cotidiano, hay un recordatorio. Las batallas más duras no siempre se libran en los campos de batalla. A veces se libran en laboratorios, en tribunales, en centros de donación. Y a veces, las victorias más importantes no se celebran con desfiles. Se marcan por la ausencia de algo que nunca debió existir en primer lugar. Una letra, una etiqueta, una mentira. Todo eso finalmente desapareció.